Hubo un hombre que caminó con Dios y un día simplemente desapareció. No murió, no fue enterrado, no dejó un cuerpo. Y esto no es una historia inventada. Está escrito, está en la Biblia, y casi nadie se detiene a entender lo que realmente pasó. Su nombre era Enoc, y lo que ocurrió con él rompe completamente todo lo que creemos normal, porque en ese tiempo todos morían, uno tras otro. Era lo esperado, era lo natural, pero Enoc, no. Y aquí viene el primer punto que te va a hacer pensar. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien sin fama, sin grandes hazañas visibles, termina teniendo el destino más extraño de todos? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo es una historia, es un misterio que muy pocos entienden. Y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después se pone aún más impactante. La Biblia lo menciona de forma breve, pero poderosa. Dice algo que parece simple, pero que en realidad lo cambia todo. Enoc caminó con Dios, y luego desapareció. Y aquí es donde todo empieza a ponerse raro, porque no dice cómo, no explica detalles, no describe el momento, solo deja ese vacío, que genera más preguntas que respuestas, porque si alguien desaparece, queremos saber cómo, queremos saber cuándo, queremos saber qué pasó exactamente. Pero aquí no hay explicación clara, y eso es lo que hace esta historia tan poderosa, porque lo desconocido genera curiosidad, y lo inexplicable atrapa. Y aquí viene algo clave. Caminar con Dios no era algo común, no era algo que cualquiera hacía, no era una frase ligera. Significaba algo profundo, una conexión real, constante, diferente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? Porque si eso fue lo que hizo la diferencia, entonces ahí está la clave. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque Enoc no destacó por lo que hizo hacia afuera, sino por lo que vivía por dentro. Y esto es completamente diferente a lo que la mayoría busca, porque hoy muchos quieren resultados visibles, acciones grandes, impacto externo. Pero esta historia muestra lo contrario, muestra que lo más importante puede ser lo que nadie ve. Y eso ya cambia la perspectiva, porque significa que lo que haces en lo oculto puede tener más peso de lo que imaginas. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque Enoc no solo vivió diferente, terminó diferente. Y eso no es coincidencia, porque nadie desaparece así, sin una razón, sin un propósito, sin algo detrás. Y si entiendes eso, vas a empezar a ver esta historia de una forma completamente distinta. Porque esto no es solo un caso raro, es un mensaje, uno que muchos pasan por alto, pero que puede cambiar completamente la forma en que entiendes todo. Y lo más impactante es que esto apenas está comenzando. Y aquí es donde la historia de Enoc deja de ser curiosa y empieza a volverse inquietante. Porque la Biblia no solo dice que caminó con Dios, lo repite 2 veces. Y cuando algo se repite, no es casualidad, es énfasis. Es como si te dijera, pon atención aquí, porque esto es lo importante. Y eso nos lleva a algo más profundo, porque no dice que Enoc creyó en Dios, dice que caminó con él. Y eso es diferente, muy diferente. Porque creer, muchos creen. Pero caminar implica cercanía, constancia, relación real, día tras día, momento tras momento. Y aquí viene algo que casi nadie nota. Enoc vivía en una época complicada, una época donde la maldad estaba creciendo, donde las decisiones de las personas no iban en la dirección correcta. Y aún así, él decidió vivir diferente. Y eso ya lo separa de todos los demás, porque es fácil hacer lo correcto, cuando todo está bien. Pero cuando todo alrededor está mal, ahí es donde se ve quién realmente eres. Y Enoc
Decidió no seguir a la mayoría. Decidió no adaptarse. Decidió no perder esa conexión. Y eso es lo que empieza a explicar todo. Pero aquí viene algo que te va a hacer pensar aún más. La Biblia menciona edades de muchas personas, y casi todos terminan igual. Y murió. Pero cuando llega a Enoc, eso no aparece. Se rompe el patrón. Se rompe la lógica. Se rompe la historia que venías leyendo. Y eso no es un detalle pequeño. Eso es una señal. Porque cuando algo rompe el patrón, es porque hay algo diferente. Algo que no puedes ignorar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fuerte. Porque no es solo que no murió, es como lo dice. Y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Y aquí todo explota. Porque eso abre demasiadas preguntas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Desapareció de repente? ¿Había alguien con él? ¿Lo vieron? ¿O simplemente ya no estaba? Porque la Biblia no da detalles. Pero deja suficiente para que entiendas que fue algo fuera de lo normal. Y eso es lo que lo hace tan impactante. Porque no puedes explicarlo fácil. No puedes compararlo. No puedes decir, fue como esto. No. Es único. Y cuando algo es único, tiene un mensaje detrás. Y aquí viene uno de los puntos más importantes. Porque Enoc no fue llevado por lo que hizo en un momento. Fue llevado por cómo vivió constantemente. Y eso cambia todo. Porque no fue una acción puntual. Fue un estilo de vida. Una forma de vivir diferente. Cuando nadie más lo hacía. Y eso es lo que lo separó. Y aquí es donde tienes que pensar. Porque esto ya no es solo historia. Esto es algo que te confronta. Porque la pregunta ya no es solo, ¿qué pasó con Enoc? La pregunta ahora es, ¿qué lo hizo diferente realmente? Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo fuerte, que tal vez la diferencia no está en hacer algo extraordinario, sino en vivir diferente, todos los días. Y eso cambia completamente la perspectiva. Pero esto aún no termina, porque lo más profundo de esta historia todavía no lo has visto. Y lo que viene ahora lo hace aún más impactante. Y aquí es donde la historia deja de ser solo misteriosa y empieza a volverse profunda de verdad. Porque si Enoc no murió, entonces no siguió el mismo destino que todos los demás. Y eso no es cualquier cosa. Eso rompe completamente el orden natural. Y cuando algo rompe el orden, es porque hay un propósito más grande. Pero aquí viene algo que muy pocos analizan. Enoc no aparece mucho en la Biblia, pero cuando aparece, es porque importa. Y hay otro lugar donde se le menciona. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque no solo se habla de cómo vivió, sino de lo que entendía, de lo que veía, de lo que sabía. Y eso nos da una pista clave. Enoc no solo caminaba con Dios, también tenía una visión diferente. Entendía cosas que otros no. Veía más allá, y eso lo hacía aún más distinto. Porque no se trata solo de comportamiento, se trata de perspectiva. Y aquí viene algo que te va a hacer pensar. Las personas que ven diferente, terminan viviendo diferente. Y las que viven diferente, terminan teniendo resultados diferentes. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Porque Enoc no vivía como los demás. No pensaba como los demás. No seguía el mismo camino. Y eso lo llevó a un final que nadie más tuvo. Pero aquí viene el punto que más impacta. Porque no fue casualidad. No fue suerte. No fue algo aleatorio. Fue consecuencia. Consecuencia de cómo vivió. De lo que decidió cada día. De lo que priorizó. Y eso cambia completamente la forma de ver esta historia. Todo suma. Todo construye. Todo te lleva a un resultado. Y Enoc es la prueba de eso. Pero aquí viene algo aún más profundo. Porque si Dios se lo llevó, eso significa que hubo una cercanía real. Una relación tan fuerte que lo separó completamente del resto. Y eso abre otra pregunta. ¿Es posible vivir así hoy? ¿Es posible tener ese nivel de conexión? Porque si lo fue para él, entonces no es imposible. Y eso es lo que hace esta historia aún más impactante. Porque no se trata solo de lo que pasó, se trata de lo que significa,
de lo que muestra, de lo que revela. Y mientras más lo analizas, más te das cuenta de algo. Enoc no es famoso por lo que hizo, es famoso por cómo vivió. Y eso es completamente diferente a lo que la mayoría busca hoy. Pero aquí no termina, porque lo más fuerte de todo esto, aún no lo has escuchado. Y cuando lo entiendas, vas a ver esta historia, de una forma completamente distinta. Y aquí es donde todo se vuelve aún más impactante. Porque la historia de Enoc no solo habla de lo que pasó, habla de lo que viene. Porque hay algo que muchos no ven. Enoc no fue solo un caso extraño, fue una señal de algo mayor. Y aquí viene lo fuerte. Su historia apunta a algo que va más allá de él. Porque cuando alguien no muere, cuando alguien es llevado de esa manera, eso rompe completamente las reglas normales. Y cuando se rompen las reglas, es porque hay un mensaje. Y ese mensaje es más grande de lo que parece. Porque Enoc representa algo que pocos entienden. Una vida tan alineada, tan conectada, tan constante, que no terminó como las demás. Y eso no es casualidad. Pero aquí viene el punto que casi nadie analiza. Enoc no hizo ruido, no buscó fama, no dejó grandes discursos registrados, no lideró multitudes. Y aún así, terminó siendo uno de los casos más impactantes de toda la Biblia. Y eso rompe completamente la lógica actual, porque hoy muchos creen que para ser relevantes, tienen que ser visibles, tienen que destacar, tienen que llamar la atención. Pero Enoc demuestra lo contrario, que lo más poderoso puede pasar en silencio. Y eso cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es qué tanto haces, sino cómo estás viviendo realmente. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque te hace pensar, te hace mirar hacia adentro, te hace preguntarte si estás viviendo de la misma forma, o simplemente siguiendo lo que todos hacen. Y eso no es fácil de responder, pero es necesario, porque la diferencia entre Enoc y los demás no fue suerte, fue decisión. Decisión diaria, constante, sin ruido, sin aplausos. Y eso es lo que lo llevó a ese final tan diferente. Pero aquí viene algo aún más fuerte, porque su historia no solo impacta por lo que pasó, sino por lo que deja abierto, porque no explica el momento exacto, no da detalles, no cierra completamente la escena. Y eso hace que el misterio siga vivo, que la pregunta siga ahí, que la curiosidad no desaparezca. Y eso es lo que lo mantiene relevante hasta hoy, porque lo que no se entiende completamente nunca deja de generar interés. Y aquí viene el golpe final de esta parte, porque si Enoc vivió así y terminó así, entonces hay algo que tienes que considerar, que tal vez la clave no está en hacer más, sino en vivir diferente. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. Y eso no es coincidencia.